¿Qué tal, familia? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bendecidos? Sí, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos tener estos tiempos donde pues no cabe nada más sino el Señor, ¿verdad? Y su iglesia, ¿sí? Así que es importante que nos ejercitemos también en eso, en una devoción cada día, así juntos está muy padre, pero también en la intimidad cada uno con el Señor. Será más fácil a la hora de estar aquí alabando al Señor, que podamos levantar nuestras manos, que podamos cantar con libertad, porque ya es lo habitual en el creyente, ¿no? Es lo habitual en el adorador, estar adorando al Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio al libro de los Hechos. Este es el tema número 54 de la serie, que se titula Poder para Testificar. El día de hoy veremos del capítulo 18, los versículos del 24 al 28, ¿sí? Aquí la narrativa bíblica, la historia que va contando, hace una pausa con respecto a Pablo y su tercer viaje misionero, ¿sí? Ya ven que hemos venido viendo cómo se desarrolla el ministerio de Pablo, primer viaje, segundo viaje, y la semana pasada vimos cómo empezaba él en su tercer viaje misionero. Aquí hace una breve pausa esa narración para introducir a un nuevo personaje llamado Apolos. Esto con el fin de dar un contexto mayor a lo que acontecería en el capítulo 19, ¿sí? Vamos al pasaje, por favor. Hechos capítulo 18, del 24 al 28. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habrían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, hay mucha sabiduría que podemos extraer de este texto, ¿verdad? Así que vamos a orar, rogando al Señor que nos dé su gracia nuevamente para exponernos a su palabra y así atesorarla y que ésta dé fruto en nosotros. Porque si no, qué chiste, ¿verdad? Pues conocer lo que dice la palabra de Dios, bueno, muy buena información, pero si no se aplica, de nada sirve, ¿verdad? Así que vamos a orar en ese sentido. Le pido que ore por mí también para que Dios me otorgue el denuedo necesario para hablar como es debido. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor, por estos tiempos que tú nos das, donde podemos estudiar, Señor, lo que tú has dicho, Señor, lo que tú nos has dejado, tu testimonio, Señor. Te ruego que por favor, Señor, hagas la obra en nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de escuchar tu palabra, Señor, de atesorarla en nuestro corazón. Te ruego por mis hermanos, Señor, que puedan recibirla, Señor, con gozo, con alegría, Señor, dispuestos a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Dame el denuedo y la gracia, Señor, para exponer correctamente tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver un poquito del contexto, ¿sí? Mencionamos hace un momento que el apóstol Pablo había comenzado ya su tercer viaje misionero. Aprendimos la semana pasada acerca de la disciplina del apóstol Pablo, ¿se acuerda? El hermano Bogdan nos compartió acerca de eso, cómo es que Pablo programaba bien sus viajes para ser lo más eficaz posible. Como era ya costumbre en sus viajes, Pablo visitaba las iglesias que ya había fundado, esto con el fin de afirmarlos en la fe, y comenzando siempre por las regiones de Galacia y Frigia, que eran las primeras iglesias que él comenzó a fundar, ¿verdad? En Hechos, hay un poquito más atrás, Hechos 18 del 22 al 23, dice así: habiendo arribado a Cesarea, está hablando de Pablo,
subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Después de esto, el plan de Pablo era llegar a Éfeso, ¿sí? Pasó por esta región, ahorita no tenemos el mapa, pero ahí lo checamos después. Pasa por esta región de Galacia y se adelanta y va a llegar a Éfeso. Eso pasa, cuando llega a Éfeso, pasa en el capítulo 19, ¿sí? Dice en el capítulo 19, versículo 1, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, ¿sí? Entonces, ahí ya se va a desarrollar la historia de Pablo en Éfeso. Pero para dar un mejor contexto, el autor del libro de los Hechos hace una pausa en esa narrativa y nos empieza a explicar cómo estaba el contexto de la ciudad antes de que llegara Pablo. Entonces, mientras Pablo estaba en Galacia confirmando a los cristianos, ocurrió lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Que es cuando dice que llegó Apolos a la ciudad de Éfeso. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si recordamos, en su primer viaje misionero, Pablo no llegó más allá de Galacia, ¿sí? No llegó más allá de Galacia. Y en su segundo viaje, cuando iba de ida, ¿se acuerdan que él fue impedido de predicar el evangelio en Asia Menor? Sí, así que en un sueño tuvo una visión de un hombre macedonio que les dijo: ayúdanos. Entonces esquivaron Éfeso prácticamente, toda la región de Asia Menor, y se fueron a la región de Acaya, donde estaba Corinto, Filipos, etc. Ya fue en su segundo viaje de misionero de regreso que pasa por Éfeso, ¿sí? Ahí establece, ahí tiene buena apertura para predicar. Sin embargo, no se queda allí mucho tiempo. Los hermanos le rogaban que se quedara allí, pero Pablo dice: no puedo. Si Dios me da la gracia, la oportunidad, volveré. Y es que se va a Jerusalén porque había cumplido un voto. ¿Se acuerda? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces Pablo tenía pendiente por los hermanos de ahí en Éfeso. En Éfeso, perdón. Tenía ese pendiente, por lo tanto, obviamente estaba programado esa parada en Éfeso para el apóstol Pablo. Pero no solamente era un plan del apóstol Pablo, ¿no? Como bien sabemos, Dios tenía plan para ese pueblo. ¿Cuántos lo creen? Les hablo un poquito de la ciudad de Éfeso. Era una de las ciudades más importantes, si no es que la ciudad más importante de esa región, de Asia Menor. Era una de las ciudades más pobladas del mundo en aquel entonces. Estamos hablando de unas 250,000 personas aproximadamente, ¿sí? Contaba con diversos templos paganos, baños públicos, gimnasios, o sea, era una ciudad ejemplar, por así decirlo, ¿no? Tenía un teatro con la capacidad de 24,000 personas, tenía biblioteca. Ahora, pues, ¿qué, no? Ahora nosotros una biblioteca, pero en aquel tiempo no era tan fácil acceder a los libros, y menos tener una compilación de muchos libros de tanto conocimiento. Bueno, la ciudad de Éfeso tenía biblioteca. Contaba con una atracción turística y económica la más grande de Asia Menor. ¿Cuál creen que sea? Un templo, ¿verdad? El templo a la diosa Artemisa o la diosa Diana, ¿no? Para los romanos. Este templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que se dé una idea, era más o menos 7 veces más grande que el templo más grande de Atenas. O sea, era un templozote, pues. Entonces era una atracción turística, muchos iban para allá y era algo que generaba recursos, economía, ¿verdad? Más adelante en la serie vamos a ver que esto tiene un poquito más de relevancia. Además de ser una ciudad que era portuaria, por lo tanto bastante mercantil, había mucho flujo de dinero, por lo que era clave para la expansión del evangelio. No por nada la iglesia que allí se estableció fue una de las más grandes de la época, y la primera en ser mencionada por el apóstol Juan en su mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Es decir, es una iglesia que perseveró, que persistió durante bastantes años, ¿sí? Entonces, mientras Pablo tenía intenciones de ir, pasó lo que vamos a ver a continuación. Retomamos nuestro versículo base. En el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y aquí nos da la descripción de este hermano Apolos, ¿sí?
Ahora, la narrativa bíblica nos introduce a este personaje y nos da una descripción bastante peculiar, ¿sí? Vamos a ir desglosando cada una de estas descripciones, ¿le parece? Primero dice que es un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ¿verdad? Estamos hablando de un judío helenista. Hemos tocado acerca de este término, ¿verdad? Es decir, era un judío que ya había sido influenciado desde el origen por la cultura grecorromana. Probablemente estos judíos se asentaron en Egipto cuando fue la diáspora de Babilonia. Si recuerda bien la historia, hubo una diáspora cuando los babilónicos conquistaron Jerusalén. Entonces ellos se fueron huyendo, muchos se dispersaron, otros los tomaron cautivos. Bueno, los que se dispersaron fueron a distintas zonas y unos llegaron a Egipto. Precisamente ahí fue donde se asentaron, teniendo muchos conflictos para preservar su fe, definitivamente. Fue hasta la conquista de Alejandro Magno entonces que la pluriculturalidad que trajo consigo dio paso a que pudieran profesar su religión sin ser hostigados, ¿sí? Entonces ahí se estableció una comunidad judía bastante grande. Entonces, esta ciudad, Alejandría, precisamente lleva su nombre por Alejandro Magno, el conquistador. Entonces, en esta ciudad se encontraba la biblioteca más grande del mundo, ¿sí? En aquel entonces. Muchos venían a esta ciudad por educación, de donde surgían grandes filósofos y pensadores, ¿sí? Entonces estamos hablando de una ciudad bastante interesante, ¿verdad? Con mucho bagaje cultural. Bueno, Apolos venía de ahí. Y por lo que podemos ver de Apolos, la descripción que dan de Apolos, probablemente fue una persona muy preparada, ¿verdad? Entonces, la siguiente descripción que dice que es varón elocuente. Significa que es un buen orador, que habla fluido, sin titubear, porque él tiene certeza de lo que habla, ¿sí? Ahora, ciertamente vemos un talento natural en Apolos, ¿verdad? Como orador, pero ese talento no sirve de nada si este no viene acompañado de sabiduría para compartir. Y esto lo vemos mucho hoy en día, muchos que tienen esa habilidad, que tienen mucha elocuencia para hablar, pero ¿cuál es el contenido de su mensaje? Pues es fútil, es falaz, no tiene sentido que incluso prestemos oído ante ellos, aunque suenan bastante bien. Entonces es importante que nosotros podamos discernir también el mensaje, es decir, oye, se oye padre, se oye muy bien, pero ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el contenido que trae? ¿Sí? Entonces, importante el balance, ¿verdad? Saber, es importante también eso, saber cómo expresar, saber cómo dar el mensaje, pero también el mensaje, obviamente, ¿verdad? Entonces, también da una siguiente descripción. ¿Cuál es? Poderoso en las Escrituras. ¿Cuántos quieren ser poderosos en las Escrituras? No escuché ningún amén, hermanos. Bueno, ahí está. Bueno, esto nos habla de una capacidad, ¿sí? Poderoso, dunamus, la palabra en el griego, ¿no? Sí, cuando habla también en las Escrituras del poder del Evangelio, ¿no? Ese poder de Dios para salvar. Bueno, es la misma palabra, ¿sí? Esto nos habla de una capacidad para el uso de las Escrituras, que en este caso pues se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿sí? Las Escrituras que tenían en aquel tiempo pues no tenían el libro de los Hechos, ¿verdad? Estaría medio raro. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento. Entonces no solamente él conocía las Escrituras muy bien y hasta de memoria probablemente, sino que también poseía una gran habilidad para citarla, para predicarla, para compartirla, de manera que se destacaba por ello. Es decir, era evidente su habilidad y su versatilidad en la Escritura. Entonces, además, él tenía la habilidad de poder hacer una apología, es decir, una defensa de Cristo a través de las Escrituras. Esto lo vemos hacer a los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Esteban. ¿Se acuerdan que de las Escrituras mencionan y citan ciertos pasajes que hablan de Cristo y confirman que Jesús precisamente era el Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, Apolos también podía hacerlo. No era poca cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra característica tenemos de Apolos? Que había sido instruido en el camino del Señor, ¿verdad? Ahora, la palabra instruido quiere decir literalmente
sonar dentro de las orejas. Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que recibió no solamente formación escrita, es decir, en las bibliotecas, sino que también estuvo a los pies de un maestro, recibió instrucción oral. Se especula, podemos inferir que fue un discípulo de Juan el Bautista, que había conocido el ministerio de Jesús, obviamente, pero no tuvo el desarrollo posterior que tuvo la iglesia. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista tenía sus discípulos? Cuando viene Jesús, Juan el Bautista les señala y dice, este es el Cordero. Muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús, como el caso del apóstol Andrés, que en este caso era el discípulo Andrés entonces, siguieron a Jesús, pero otros se quedaron con Juan el Bautista y seguían siendo discípulos de Juan. ¿Ok? Entonces, probablemente uno de los maestros de Apolos fue uno de estos discípulos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica tenemos? De espíritu fervoroso, ¿verdad? Ahora, esta palabra fervoroso literalmente significa estar caliente. Cuando esa palabra se aplicaba a un líquido como el agua, se entendería que el agua estaba hirviendo. Y si se aplica a un sólido como el metal, se entendería que el hierro estaba fundido y brillaba, ¿sí? Entonces, el calor es cuando las partículas están en constante movimiento y esto produce energía térmica. Entonces, cuando un material se calienta, naturalmente, este es modificado en ciertas temperaturas hasta llega a cambiar de estado, ¿sí? Estado de la materia, lo conocemos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos puede ilustrar un poco acerca del carácter de Apolos. Podemos inferir que era una persona entusiasta, apasionada, impetuosa, de fuertes convicciones, que impacta a su alrededor y produce cambios en su entorno. Es decir, no es de los que se quedan sentados, sino que ese espíritu, esa característica de él, esa personalidad de él, bueno, lo lleva a obrar. Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes características y pues Dios nos hizo así. Bueno, aquí se nos da una descripción de nuestro hermano Apolos, ¿sí? Ahora, todo muy bien, ¿verdad? Instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente, ¿sí? Faltaba nomás que dijera guapo, ¿verdad? O sea, tenía muy buenas características el hermano, ¿no? ¿Qué otra característica nos dice ahí el texto? Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Bueno, dice hablaba y enseñaba, ¿sí? Ahora, el hablar y el enseñar son dos cosas distintas, ¿no? Podemos decir, bueno, pues está diciendo dos cosas, está hablando lo mismo. Pues no, porque hablar es lo que haces en tu día a día y enseñar lo haces ocasionalmente. Y lo que podemos ver aquí de Apolos es que tanto lo que hablaba y lo que enseñaba era lo concerniente al Señor. ¿Sí? Entonces, tanto su predicación como su vida diaria era de lo mismo, lo concerniente al Señor. Esto nos da una buena característica, ¿verdad? Nos deja ver la congruencia del hermano, la integridad del hermano. Ahora, cabe hacernos la pregunta también para nosotros. Lo que predicamos, ya sé que usted no pasa al frente, pero usted comparte la palabra. ¿Cuántos comparten la palabra de Dios? Bueno, cuando usted comparte la palabra de Dios, también es lo mismo que usted en sus conversaciones, cuando está en su trabajo, cuando está... ¿Será igual? ¿Serán las mismas palabras? Es decir, ¿estará igual? ¿Se escuchará Cristo en medio de todo esto? Para meditarlo, ¿verdad? Bueno, en Apolos era así, ¿sí? Enseñaba y hablaba lo concerniente al Señor y dice que lo hacía diligentemente. Ahora, si hablaba diligentemente, podemos entender que su enseñanza no estaba errónea o no estaba equivocada, simplemente tenía alguna, pues nos da una idea de exactitud y precisión, ¿verdad? Diligentemente quiere decir preciso en su enseñanza, pero más adelante dice que solamente conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Entonces, ¿cómo enseñaba diligentemente, precisamente, sin conocer el desarrollo posterior?
Entonces podemos entender que su enseñanza no era incorrecta como tal, sino que era parcial, es decir, no estaba completa. Hacía falta todo el desarrollo posterior a Pentecostés, el ministerio del Espíritu Santo, que vino a morar en la iglesia, sin el cual no podría subsistir el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, volvemos al texto base. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Diga conmigo, más exactamente el camino de Dios. La palabra denuedo en el original significa ser franco, ¿sí? O ser confiado en espíritu y en presencia. Como hablamos anteriormente, Apolos habló a todos delante en la sinagoga y lo hizo con seguridad, convencido de lo que estaba hablando, con integridad, porque no solo había sido enseñado, sino que también él mismo había comprobado con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Él estaba convencido de lo que estaba hablando. Sin embargo, el punto clímax de su mensaje quedaba hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, que era un bautismo que preparaba a todos para el reino de Dios, ¿sí? Acuérdense cuál era el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan el Bautista, su misión era preparar el camino, preparar a todos para la llegada del Señor. El detalle es que el reino de Dios ya había empezado a establecerse, pero en el corazón, ¿verdad?, de los creyentes. ¿Sí? Incluso esto ya lo había presagiado el mismo Juan el Bautista. En Mateo 3:11, se los leo en la Biblia de las Américas, dice así: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El ministerio de Juan operó bajo el antiguo pacto. Él no tuvo la dicha de experimentar en vida el nuevo pacto, ¿sí? Es como tener un profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Él no vio la culminación del ministerio de Cristo, pues lo decapitaron tiempo antes de que Jesús subiera a la cruz y resucitara. Así que tuvo que conformarse con el testimonio del cumplimiento de las profecías allí en Isaías, cuando él estaba en prisión, ¿se acuerda? En Mateo capítulo 11, versículo 2, si gusta acompañarme, por favor. Mateo 11, del 2 al 6. ¿Estamos ahí? Amén. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Qué curioso, ¿verdad? Este gran profeta teniendo dudas, ¿no? Y esto nos da descanso a nosotros como cristianos. Ahora, podemos estar en un momento de dificultad en donde podamos dudar de nuestra fe, incluso pues pasar por este tiempo de tribulación. ¿Se puede? Claro que se puede, pero el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y Él no va a dejar que nos perdamos si somos de Él. Juan mandó a los discípulos a que fueran a Jesús a preguntarle si él era o tendrían que esperar a otro. Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Probablemente dentro de este grupo de los discípulos de Juan venía el que vendría a ser maestro de Apolos, ¿sí? Versículo 7 dice: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, diciendo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fíjese, el más grande de todos los profetas, ¿sí? Sin embargo, es menor que el más pequeño en el reino de los cielos. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, hermanos. Esa es la economía del nuevo pacto. Sin el establecimiento del reino de Dios, el bautismo del arrepentimiento se vuelve superfluo, sin sentido, ya que es como hacer los preparativos para recibir al rey y que éste no visita el pueblo. En aquellos tiempos, la idea que se estaba hablando cuando decían: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, es una ilustración que ocurría en aquellos entonces, cuando un reino pasaba por una localidad y habían pueblos más pequeños, ¿sí? Entonces este reino iba conquistando, iba a llegar hacia otro lado, pero se topaba con estas ciudades más pequeñas. Entonces el rey mandaba un heraldo a decir: mi rey viene, ¿están con nosotros o están en nuestra contra? Entonces, si se ponían rudos, pues el reino pasaba y ¿no? Los conquistaban. En cambio, si se sometían, si se rendían, entonces no les hacían nada. Esa es la idea. Es decir, el reino de Dios viene, arrepiéntanse. En el original eso significa vuélvanse a Dios, vuélvanse a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el anuncio del evangelio o el mensaje de Juan en este caso. Vuélvanse a Dios porque el reino está cerca, ¿sí? Entonces, un bautismo del arrepentimiento sin que venga el rey, pues no tiene sentido, si se haya encontrado su cumplimiento. Entonces, el detalle es que el rey sí vino, ¿verdad? Y estableció su reino en el corazón de los que él ha hecho su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo que el mensaje de Apolos estaba incompleto, ¿sí? Hechos capítulo 18, versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es importante que cuando nosotros, así como Apolos, tratemos de exponer la verdad, pues que nuestra ponencia esté bien cubierta, es decir, que nos aseguremos que los argumentos y las ideas estén bien fundamentadas, que sea información fiable, para que ninguna falacia pueda tambalear el argumento, ¿sí? Apolos estaba convencido de tener la verdad y podía defenderla con argumentos de las Escrituras y tal vez argumentos filosóficos también, pero él desconocía que no tenía el mensaje completo. Al carecer de esta información para sostener argumentos, la exposición que hayamos dado puede quedar susceptible a que el maligno la tome y la tuerza para causar confusión. Este es el modus operandi del enemigo desde el principio hasta el fin, ¿sí? Tomar la palabra de Dios, hallar un huequito ahí para torcerla y engañar, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, que nos preparemos bien, no solamente para exponer la verdad del evangelio, sino también para presentar defensa de nuestra fe. Hoy en día los hijos del diablo se están formando académicamente para promover la mentira y destruir la fe que es en Cristo Jesús, con argumentos falaces pero convincentes, a fin de confundir y lastimar a muchos. Pero ¿qué dice la Escritura de nosotros?
La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, quien es quien nos capacita, dándonos las herramientas necesarias para cumplir nuestra misión. Y aún nosotros, aunque nos hayamos preparado diligentemente, es probable que fallemos en alguna área. ¿Por qué? Porque somos falibles, ¿verdad? Pero no solamente Dios nos da esas herramientas, sino también nos puso en una familia para que juntos nos apoyemos. En lo que unos son débiles, otros son fuertes y viceversa. Así como Priscila y Aquilas lo hicieron con Apolos, ¿sí? Dice ahí que Priscila y Aquila escucharon a Apolos y obviamente hablaba con denuedo, correctamente, pero hacía falta algo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo tomaron aparte y se tomaron la tarea de explicarle más exactamente el camino de Dios. Ahora, Priscila y Aquila son el matrimonio que había recibido a Pablo cuando éste llegó a Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo tenía el mismo oficio de ellos, trabajaban haciendo tiendas, ¿se acuerda? Por lo que resultó sencillo trabajar juntos para el sustento y también, al ser discípulos de Cristo, pues también trabajaban juntos en el ministerio. Después de un par de años en Corinto, Pablo se fue a Éfeso y ellos acompañaron también a Pablo en ese segundo viaje misionero. Y ellos se quedaron allí en Éfeso, mientras que Pablo en poco tiempo zarpó a Jerusalén. Es por esa razón que encontramos a este matrimonio ahí en Éfeso. Entonces, cuando Apolos habló con denuedo, ellos estaban presentes en la sinagoga, es decir, ellos estaban activos en su comunión con Dios y con los hermanos. Hay varios aspectos también que podemos aprender de ellos, ¿sí? En primer lugar, lo que acabamos de mencionar, Priscila y Aquila oyeron a Apolos, ¿sí? Ellos podían saber de primera mano cuáles fueron sus palabras, es decir, ellos no escucharon un mitote, ellos no escucharon algo de otra boca, sino ellos estuvieron presentes cuando vieron esa necesidad o esa carencia. Entonces es la razón por la cual lograron identificar la carencia en el mensaje de Apolos. ¿Por qué menciono esto? Porque puede haber confusión. Cuando uno no tiene la información de primera mano, pues así pasa como el teléfono descompuesto, ¿verdad? No es que el hermano dijo esto, pero ¿cuándo lo dijo? ¿En qué contexto? No sabes, no estuviste allí, ¿verdad? Entonces, eso también pasa mucho con algunos videos de redes sociales, ¿no? Que nomás toman un fragmento de la enseñanza o toman un fragmento de la porción de la escritura y ya se hace un aquelarre, ¿verdad? Por eso es importante tener bien claro la fuente y estar seguros de lo que se habló y de lo que se dijo. Ahora, ¿qué más hicieron Priscila y Aquila? Dice que lo tomaron aparte. Al percatarse de esta situación, este matrimonio se esperó a que terminara la reunión, ¿sí? Él no se paró no se pararon en medio de la reunión y dijeron, no, basta, ¿no? Te falta algo, ¿no? Claro que no, ellos esperaron a que terminara la reunión, se acercaron y no lo exhibieron allí públicamente. No fueron imprudentes y buscaron guardar el corazón de Apolos, puesto que el propósito no era desanimar a Apolos, el propósito era animarlo, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces también aquí podemos extraer bastante sabiduría, hermanos. ¿Cómo proceder? Hemos aprendido acerca de bastantes cosas, ¿no? Pero es importante, por eso está el libro de los Hechos, es cómo se vive como cristiano, ¿verdad? No, pues la fe es en Cristo Jesús, accedemos a ella por gracia, por medio de la fe. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se vive? Tenemos el testimonio del libro de los Hechos, ¿sí? De cómo vivían estos hombres y cómo procedían cuando pasaban las dificultades, cuando habían problemas, cómo ellos consultaban a Dios, cómo ellos se manejaban, ¿sí? Y bueno, esto es algo digno de imitar. Así que tengamos prudencia también nosotros. Si vemos alguna carencia, alguna imprecisión, pues no pongamos en evidencia al hermano, sino traigámoslos aparte, ¿no? Capaz si nosotros no la tengamos clara tampoco, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos todos, ¿verdad? Como lo mencionaba, somos una familia, somos un cuerpo y en eso se desarrolla, ¿verdad? La fe. ¿Y qué hicieron al tomarlos aparte? Le expusieron más exactamente el camino del Señor.
Es en esa cercanía donde pueden hablar acerca de eso, hermanos. O sea, no te topo, no te conozco, no te he visto, ni los buenos días, pero ahí te ando corrigiendo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Le hablaron acerca de lo que habían aprendido en el Señor, y también con el apóstol Pablo, pues estuvieron con ellos trabajando varios años, unos 2-3 años ahí con el apóstol Pablo. Entonces, ellos le explicaron con cuidado, afinaron detalles y esclarecieron algunos puntos importantes acerca del mensaje del Evangelio. Ahora, Priscila y Aquila pues eran hacedores de tiendas, ¿sí? Tal vez no tendrían las credenciales ni la formación académica que tendría Apolos, ¿verdad? Tampoco tendrían la elocuencia, pero Dios les permitió ser maestros de un gran maestro de la iglesia primitiva, siendo ellos nada más, como les digo, hacedores de tiendas, pero ellos tenían una experiencia viva, ¿sí? Así que no creamos que alguien para venir a hablarme a mí necesita tener ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Eso qué denota, hermanos? Orgullo, soberbia, ¿verdad? ¿Sí? También podemos ver la humildad de Apolos, porque no lo tomó de esa manera, sino todo lo contrario. A pesar de ser quien era y de tener esa elocuencia, esa sabiduría, aún así escuchó a estos hermanos. Escuchó a estos hacedores de tiendas, ¿verdad? Y le instruyeron y con humildad recibieron el mensaje. Entonces, qué bien opera todo, ¿verdad? Cuando se hace en armonía, en humildad, ¿sí? Porque ese debe de ser el ánimo, ese debe de ser la intención con que hagamos las cosas. Edificarnos los unos a otros en amor. ¿Está bien? Versículo 27 ahí de Hechos 18. Dice así: y queriendo pasar él a Acaya, es decir, Apolos quería irse de ese lugar de Éfeso y quería ir a la región de Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Repita conmigo, fue de gran provecho. ¿Sí? Al haber sido instruido más exactamente en el camino del Señor, Apolos, con su espíritu fervoroso, ¿verdad?, deseaba seguir compartiendo el Evangelio, pero ahora lo iba a hacer en la región de Acaya. En la región de Acaya se encontraban las ciudades de Atenas, Corinto, Esparta, ¿sí? Ciudades que, si bien ya habían sido expuestos al mensaje, aún había mucho trabajo por hacer. Probablemente Apolos tendría una mayor apertura que Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó Pablo en Atenas? Pues trató de hablar en el Areópago y le dijeron, te oiremos otro día, Pablo, ¿verdad? A lo mejor Apolos tendría una mayor elocuencia y su mensaje hubiera sido más recibido, ¿verdad? Entonces, Apolos, al haber sido de buen testimonio allí en Éfeso, Apolos no tuvo inconvenientes con que fuera a otro lugar a predicar, puesto que tendrían el respaldo de las autoridades de la iglesia allí. Incluso él llevó cartas de los hermanos para que lo recibieran en ese lugar, ¿sí? Entonces vemos a un Apolos también que se sometió a las autoridades de su iglesia local. No es nada más, bueno, yo quiero hacer esto y esto otro, ¿no? Y tenemos libertad en Cristo, pero también tenemos esa seguridad y tenemos ese cobijo entre los hermanos, entre nuestra iglesia, nuestras autoridades, ¿sí? Entonces es importante que atendamos eso y con mansedumbre y con humildad escuchemos la instrucción. Amén. Entonces dice que el trabajo que hizo Apolos en esa región fue de gran provecho a todos aquellos que recibieron el Evangelio por gracia. Su evidente don y llamamiento al ministerio de la predicación y también su llamamiento al ministerio de la defensa de la fe fueron de la mano con el compromiso y la dedicación del hermano Apolos. Ambos son necesarios. Dios es el que nos habilita, ¿verdad? No somos nosotros. Aquel que peca de soberbia pues puede decir, no, yo soy el que me preparé, yo soy... Bueno, pues ¿quién te dio el aliento, no? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio...? O sea, es Dios el que nos da todas esas cosas. Sin embargo, el hombre tiene la responsabilidad, Dios le ha delegado la responsabilidad de atender con diligencia el llamado.
Entender esto es clave para nuestro servicio, ¿sí? Esto nos mantiene humildes, nos mantiene trabajando, hacendosos, ¿sí? Ahora, uno de los grupos que más se opuso al evangelio en los primeros años de la iglesia, ¿quiénes fueron? A ver quién se sabe la respuesta. ¿Qué grupos en aquel entonces se oponían en cada ciudad donde iba Pablo, por ejemplo? Los judíos, sí, exactamente. Punto para... ¿No está bien? Los judíos constantemente era un grupo que estaba provocando conflictos, ¿verdad? Cuando se lograba establecer una comunidad de creyentes, los judíos perseguían y atosigaban a los cristianos, provocaban revueltas y alborotaban a los gentiles contra los discípulos de Jesús. Es por eso que el trabajo de Apolos fue de mucha bendición, ya que ¿qué hacía Apolos? Refutaba públicamente a los judíos, y estos tenían que dar un paso atrás al quedar sin argumentos y expuestos delante de la gente. Por eso es importante, eran debates públicos. Todos se daban cuenta de que no tenían argumentos. Entonces quedaban sin armas para alborotar a la gente, ¿sí? Por eso hay llamados muy particulares, ¿verdad? Todos somos llamados a ser diligentes en nuestro estudio de la Escritura, en nuestra comunión con Dios. Pero bueno, Dios da dones, ¿verdad? Y Dios da gracias a cada uno de nosotros. Dice en el versículo 28, ya casi estamos terminando. Versículo 28 de Hechos 18 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este versículo especifica que con gran vehemencia refutaba a los judíos. Esto nos habla de una calidad de ponencia muy elevada, muy precisa. Si la palabra de Dios es utilizada como una espada de doble filo, este hermano Apolos la utilizaba como un bisturí, ¿no? O sea, era muy preciso. Vehemencia habla de una refutación de manera ordenada y convincente, sin perder la intensidad que la apología demanda. Ahora, ¿cómo refutaba Apolos a los judíos? Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, en conclusión, podemos aprender bastante acerca del testimonio de nuestros hermanos, no solo de Apolos, sino también de Priscila y Aquila, los hermanos en Éfeso, etc. Entonces me gustaría que tomáramos en cuenta varias cosas, ¿sí? En primer lugar, Dios es el que hace el llamado al hombre y el hombre es quien da respuesta a ese llamado, ¿sí? Entonces nosotros no nos ponemos, nosotros no somos quien tomamos la iniciativa, es Dios el que nos llama y el hombre es el que da respuesta a ese llamado, ¿sí? Ahora, Dios es el que capacita al hombre para poder hacer su voluntad y el hombre es quien se esfuerza en esa gracia para obedecerle, ¿sí? No debemos de confundir ese asunto, porque quien da la gracia es Dios, no somos nosotros. Nosotros nos tenemos que esforzar en esa gracia para desarrollar y hacer la voluntad que Dios nos demanda. Por lo tanto, Dios es el que nos da los dones y los talentos de forma soberana y en sabiduría. No todos les dio la habilidad como Apolos, no todos les dio la habilidad de etcétera, etcétera, ¿no? Ahí póngale usted. Entonces probablemente alguno, no, me gustaría ser tal persona, no, me gustaría tener la habilidad que tiene esta persona. Pues bueno, Dios es soberano y Dios sabe por qué te dio tal habilidad, tal aspecto, tal don. Alégrate en eso. Todos tenemos. El Señor nos dio a todos y Él es generoso. Entonces, si tú ya has identificado cuál es el llamamiento, cuál es el don que Dios te dio, bueno, opera a través de Él, ¿sí? Ahora, la preparación del ministro de Dios debe de ser indispensable. Hablando de una preparación académica y en cuanto a su comunión con Dios, pero también el amor y la humildad. El amor para corregir y la humildad para recibir la corrección. Se necesitan ambas. Si tú quieres corregir sin amor, vas a estorbar. Y si tú recibes la corrección y no tienes humildad, de nada te va a servir. Entonces se necesitan ambas, hermanos.
Como mencionaba, es importante conocer el llamado de Dios para nuestra vida. Esto nos da norte y nos es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones. Me lo decía mucho el pastor Ángel acerca de eso. O sea, si tú ya tienes claro tu llamado, si tú ya tienes claro hacia dónde va el rumbo de tu vida, qué es lo que Dios quiere para ti, bueno, tú tomarás las decisiones que vayan encaminadas a eso, ¿verdad? No, pues Dios me llamó a servir, no sé, como mujer, ¿no? En la iglesia. Yo sé que Dios me está llamando para eso. Pero bueno, y te viene una oferta de trabajo en donde no vas a poder asistir ningún día a la iglesia. Ay, ¿cuál será la decisión que deberé de tomar? ¿Sí me debe entender? O sea, si el rumbo de tu vida ya está encaminado hacia esa determinación que Dios ha puesto en ti, bueno, se esclarecen muchas de las decisiones que debemos de tomar. Todo esto es sabiduría, hermanos. Amén. Ahora, nadie es mejor que otro por tener algún don o alguna habilidad que otro no lo tiene. Como les dije, Dios les ha dado dones y cualidades a todos y debemos ser agradecidos. Mientras todos perseveremos con integridad y humildad, todos seremos mutuamente edificados. Ahora, la importancia también de ser prudentes, así como Priscila y Aquila, debemos de ser cuidadosos a la hora de corregir, incluso antes de hacer alguna observación, porque podemos desanimar a los hermanos. Sí, la verdad es que sí somos muy especiales, ¿verdad? A ver, dígase a sí mismo, soy muy especial. Sí, la verdad es que sí podemos ser muy sensibles, ¿verdad? Entonces, el Señor nos quiere llevar a la madurez, nos quiere llevar a crecer. Pero mientras tanto, pues también procuremos que el hermano no se chivee, ¿verdad? Tratemos de ser educados y con tacto y amabilidad, pues tratemos el asunto. Busquemos ser siempre guiados por el Espíritu para decir solo lo necesario y en privado, siempre guardando el corazón del hermano. Porque como dije, podemos ser causa de desánimo y murmuración en la congregación. Quienes desean ver crecer la obra del Señor siempre querrán formar parte de la edificación, así como Apolos. Incluso fue corregido y todo, pero fue animado y dijo, bueno, yo quiero seguir predicando el evangelio y veo esa necesidad acá con los hermanos de acá, ya me voy para allá. Entonces siempre está ese deseo, ese fervor por hacer la voluntad de Dios, por ser siervo, ¿sí? ¿Cuántos desean ver crecer la obra del Señor? A ver, levante la mano. Amén. Bueno, entonces se verá reflejado en nuestras decisiones, se verá reflejado en lo que hagamos, ¿sí? Para ello es importante también tener un buen testimonio. Ahora, más allá de estar preocupados por un buen testimonio, que sí debemos de ocuparnos en eso, cuando nos preocupemos también por ser íntegros y ser congruentes, el buen testimonio viene de la mano, ¿sí? Entonces debemos de cuidar el buen testimonio, pero ocupémonos también de ser íntegros y de ser congruentes. Porque imagínense estar preocupado por el buen testimonio, que no me vean que hago esto, que no me vean. Oye, estás más preocupado porque no te vean lo malo que haces. ¿Verdad que no es congruente, no tiene sentido? Mejor ocupémonos en primer lugar de hacer lo que nos corresponde, en santidad, en integridad, y el buen testimonio vendrá de la mano. Para aquellos que quieran servir, pues ahí está. Sí hay requisitos, pero los requisitos son más para identificar a la hora de dar luz verde quién va a servir. No para, tengo que cumplir esto y otro, ¿sí? Si el Señor te llamó, el Señor te va a poner allí. Amén. Ahora, por último, saber presentar una defensa honesta de nuestra fe. Así como el ir y hacer discípulos nos compete a todos nosotros, a todos los discípulos, independientemente del don que tengamos. A todos Dios nos dijo, comparte el evangelio, haz discípulos de todo lugar, de todas las naciones, ¿sí? Ciertamente habrá algunos que tengan el don del evangelismo o el ministerio, por así decirlo, que esté enfocado su vida espiritual en ello. Pero todos debemos hacer esa labor. Así igual también tenemos todos una responsabilidad de saber defender nuestra fe. Es decir, ¿por qué creo lo que creo? Cuando nos pregunten, saber decir por qué. No nomás porque, bueno, es que así me enseñaron, ¿no? No es que así, pues mi esposa es cristiana, pues yo también soy cristiano. Pues no, ¿verdad? O sea, si yo soy primo de Bill Gates, pues no me hace millonario, ¿verdad? Pues no.
No, es una identidad, ¿sí? Es una identidad de cada uno con el Señor. Entonces, también hacer una apología de nuestra fe es importante. Ahora, vamos a terminar en Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 18. Vamos allá. Dice así. ¿Estamos ahí? Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Nos damos cuenta? El llamado es para todos, hermanos, ¿sí? Ciertamente algunos habremos empezado hace poco en el camino del Señor, pero otros ya llevamos bastante tiempo, y es importante que tengamos bien claro el por qué creemos lo que creemos. ¿Lo cree? ¿Sí? Así como lo explica Pedro aquí. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es como lo que mencionaba acerca del testimonio, ¿sí? Mientras nosotros nos ocupemos en nuestra integridad, bueno, el Señor también se encargará de taparle la boca a los que nos calumnian, a los que hablan mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dicen amén a todo lo que se expuso en esta noche? ¿Sí? Hay bastante trabajo, ¿verdad? Tenemos buen ejemplo en las Escrituras, y es muy reconfortante ver a estos, porque son nuestros hermanos, ¿no? Ya no están aquí en la tierra, pero ellos vivieron y caminaron como el Señor mandaba, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos dé su gracia para poder aplicar esta palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque somos confrontados, Señor, hay tanto por hacer, hay tanto, Señor, por atender, y nos vemos incapaces, Señor. Por eso recurrimos ante ti una vez más. Que seas tú, Señor, quien nos capacite, quien nos hable, Señor, quien trate con nosotros, Padre. Ayúdanos a poder identificar tu voz, Señor, en medio de tantas cosas. Que podamos ser humildes, Señor, para recibir la corrección, para recibir la instrucción. Y también aprendamos a amar, Señor, a tratar con el hermano, Señor, a edificarnos los unos con los otros, Señor. Esto para ser de provecho a los demás, Señor. Quiero que mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos sean de bendición para los demás, Señor, y no maldición. Que todos nosotros podamos dar gloria, Señor, a tu nombre, y que no se denoste a causa nuestra, Señor. Escucha nuestro corazón, escucha nuestra petición, Padre, en esta hora, y te ruego que atiendas nuestra petición.
Gracias, Señor, por mis hermanos. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque estamos cobijados por ti, Señor. Estamos seguros que tú trabajas en nosotros y que tú estás por nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.